Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. En la charla de hoy vamos a repasar entonces algunos criterios a tener en cuenta, ¿no?, para la declaración del impuesto sobre los ingresos brutos de convenio multilateral, no solamente de caras al vencimiento de la declaración jurada anual, el CM05 del periodo fiscal 2023, sino que algunos criterios que nos van a servir también durante el resto del año. Nosotros sabemos que el ámbito de aplicación del convenio multilateral es cuando tenemos un contribuyente que desarrolla sus actividades en dos o más jurisdicciones, siendo que sus ingresos provienen de un proceso único económicamente inseparable. Es decir, para que se verifique o para que aplique el convenio multilateral se tienen que dar una serie de elementos que son el contribuyente por un lado, los sujetos activos, que son los estados provinciales, entendiéndose por tal, no solamente a las distintas jurisdicciones, las provincias, sino que también a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una actividad que sea económicamente inseparable y que el contribuyente desarrolla en dos o más jurisdicciones. Como todos sabemos, tenemos el régimen general, reglado por el artículo 2 del convenio multilateral, donde nosotros vamos a tener que determinar coeficientes unificados para atribuir los ingresos entre las distintas jurisdicciones, y luego una serie de regímenes especiales que están tratados en los artículos 6 a 13 del convenio multilateral, donde no aplicamos los coeficientes, o sea, no hay que determinar ni aplicar coeficientes unificados, sino que hay mecanismos particulares para la atribución de los ingresos. Ahí les comparto en pantalla para que les quede en el material los distintos regímenes que todos conocemos en mayor o menor medida. La declaración jurada anual, el CM05, tiene un vencimiento para el periodo fiscal 2023 que fue establecido por la disposición 10 del 2023 y la fecha es el 28 de junio del 2024. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿tengo tiempo para hacer el coeficiente? No, recordemos que conforme a las disposiciones de la resolución 10 del 2019, la regla general para la aplicación del coeficiente unificado es a partir del primer anticipo del año siguiente a aquel en el cual estoy considerando como base el balance. Ahora bien, también la norma establece una excepción, que es cuando el contribuyente no cuente con la información necesaria para poder calcular el coeficiente y utilizarlo a partir del primer anticipo, podrá utilizarlo a partir del cuarto, pero va a tener que en este caso ajustar las liquidaciones de los primeros 3 meses del año en base a este nuevo coeficiente. Realmente recordemos, como todos sabemos, que el periodo fiscal de ingresos brutos es el año calendario independientemente de la fecha de cierre de balance del contribuyente. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar el CM05? Tanto los contribuyentes del régimen general como de los regímenes especiales. Obviamente aquellos que liquiden por el régimen especial no van a tener que ni determinar el coeficiente ni completar el campo específicamente dispuesto a tal fin. Pero sí van a tener que completar los distintos campos que nos ofrece el formulario, que son el resumen del periodo fiscal, que es un relevamiento en definitiva de los M03 presentados, hay que declarar las actividades y las exenciones por jurisdicción. Ahora, ¿cómo determinamos el coeficiente unificado? Sabemos que se hace 50% en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción y 50% en proporción a los ingresos. Recordemos que se calculan con 4 decimales y tengo que considerar para su determinación los ingresos y gastos que surjan del balance cerrado en el año calendario inmediato anterior. Ahora, como todos sabemos, no todos los ingresos son computables para la determinación del coeficiente y tampoco todos los gastos lo son. Los ingresos computables son aquellos que dan una pauta sobre el nivel de actividad económica del contribuyente y comprenden en realidad, tenemos que considerar tanto los ingresos exentos, los gravados y los gravados a tasa cero. Obviamente no vamos a tener que considerar aquellos que se atribuyen a regímenes especiales porque justamente en estos casos no se aplica el coeficiente unificado y tampoco los ingresos que no estén alcanzados por el gravamen. Bueno, les dejo acá compartido en el material, ¿sí?, el detalle de los distintos ingresos considerados no computables por la normativa. Y pasemos ahora a lo que son los gastos computables para armar el coeficiente de gastos. Obviamente son aquellos que están vinculados a los ingresos computables, son los que se originan por el ejercicio de la actividad y en definitiva los que dan sustento territorial a los fines del convenio. Obviamente, haciendo una analogía con lo que mencionábamos recién para los ingresos,
no tengo que considerar aquellos gastos vinculados con actividades no alcanzadas, ni tampoco con aquellos ingresos que se atribuyen por los regímenes especiales del convenio. Los gastos no computables los podemos clasificar en tres. Aquellos que surgen del convenio multilateral propiamente dicho, sí, mencionados en el artículo 3, aquellos que son no computables en base a resoluciones generales de la comisión arbitral, y otros gastos que son no computables y que esto surge de resoluciones particulares, es decir, son criterios que manifestó la comisión arbitral o la comisión plenaria ante un caso concreto planteado por el contribuyente o que se plantea en un caso concreto. Bueno, fíjense aquí entonces. Yo les voy a compartir en el material, y lo van a ver aquí en pantalla, como un resumen de algunos gastos y estamos indicando cuál es el tratamiento, si es computable o no, y también indicando a continuación el sustento normativo. Fíjense, no vamos a repasar todo, pero bueno, a manera de ejemplos, quería recordarle, por ejemplo, los honorarios y sueldos a directores, síndicos, ¿sí?, de sociedades, serán no computables en los importes que exceden el 1% de la utilidad del balance comercial. Este es una limitación y el sustento normativo es el artículo 3 del convenio multilateral. Sí, serán también no computables el costo de la mercadería en actividades comerciales y el costo de materia prima adquirida a terceros para las actividades industriales. Como les decía, no quiero mencionar todos, pero puntualizar en algunos casos el tema de las amortizaciones, recordar que las amortizaciones son computables, pero son las amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a las ganancias, no las amortizaciones que surgen del balance. Serán no computables los deudores incobrables. En el caso del RECPAM, sí, el ajuste por inflación contable no será computable porque en definitiva esto no es representativo del desarrollo de la actividad del contribuyente. Y también puede ocurrir que haya algunos gastos que figuran en la contabilidad en el activo y no en resultados. Por ejemplo, nosotros dijimos que para calcular el coeficiente unificado tenemos que tomar el último balance cerrado en el periodo anterior. Entonces puede ocurrir que en ese balance que nosotros tenemos que tomar como base, existan gastos que están activados, como por ejemplo comisiones de compra o gastos de flete. Estos son gastos que por su naturaleza son computables. Entonces hay una serie de resoluciones que yo les comparto ahí, incluso también un antecedente del Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, donde se concluyó que en aquellos casos donde haya gastos activados en el balance que se toma como base, pero que en realidad se trata de gastos computables, estos gastos tienen que ser segregados del activo y se tienen que considerar a los fines de la determinación del coeficiente. Sí, creo que esto es importante y me parece que muchas veces en la práctica es un tema que nos queda soslayado, lo pasamos por delante, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hacer una mención a lo que tiene que ver con el inicio y cese de actividades en el convenio. En el caso de que un contribuyente inicie actividades en una o en varias jurisdicciones, aquellas jurisdicciones en las cuales se inician actividades tienen que gravar el 100% de los ingresos que fueron obtenidos en ellas. Esto está establecido en el artículo 14 del convenio multilateral. Ahora, ¿qué ocurre con las jurisdicciones existentes? Ellas van a poder gravar los restantes ingresos aplicando los coeficientes que ya estaban determinados. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuándo tengo que aplicar los nuevos coeficientes? Es decir, habiendo incorporado ya los ingresos y gastos de las jurisdicciones donde se ha iniciado actividad. Bueno, esto se va a producir cuando yo tenga un balance en el cual conjuntamente se verifiquen estas condiciones. Que haya ingresos y gastos que correspondan a las jurisdicciones incorporadas y que se desarrolle en esas jurisdicciones incorporadas un periodo de actividad que no puede ser inferior a 90 días corridos anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Otro tema que hay que tener en cuenta es qué es lo que pasa con o en qué momento tengo que aplicar el coeficiente unificado cuando están dadas de altas estas nuevas jurisdicciones. Acá aplican algunas similitudes con los que mencionaba recién,
porque si el contribuyente no tiene la información necesaria para poder aplicar este nuevo coeficiente unificado desde el primer anticipo, va a poder aplicarlo recién a partir del cuarto, es decir, que en los primeros 3 meses va a poder continuar realizando una asignación directa de los ingresos. A partir del cuarto aplicará el nuevo coeficiente y va a tener que ajustar el primer trimestre del año en base a estos coeficientes. En el caso de cese de actividades en una o varias jurisdicciones, ¿no? Entendiendo como cese, cuando ya no haya más ingresos que tengan que atribuirse a esa jurisdicción por aplicación de las normas del convenio y que se haya comunicado al fisco y se hayan cumplido con las formalidades necesarias como para poder dar de baja formalmente esa jurisdicción. Bueno, ante estos supuestos hay que determinar los nuevos coeficientes que se van a aplicar a partir del primer día del mes inmediato siguiente a aquel en el cual se produce el cese. Y estos nuevos coeficientes obviamente van a ser armados sin tener en cuenta los ingresos y gastos de las jurisdicciones en las cuales se produjo el cese. Otro tema que quiero recordar es cuál es el balance que tengo que tomar a los fines del cálculo del coeficiente, balance histórico o balance ajustado. Bueno, esto está establecido en una resolución de la Comisión Arbitral, en el ordenamiento de resoluciones del año 2023, es el artículo 41, donde nos dice que son los estados contables confeccionados en moneda constante, es decir, yo tengo que partir del balance contable de publicación, que va a ser el balance ajustado. Es decir, este balance va a tener el RECPAM, aunque el RECPAM sabemos que no es un gasto computable a los fines del cálculo del coeficiente, porque como dije hace un rato nada más, no es un indicador del nivel de actividad económica de un contribuyente. Sin perjuicio de ello, a los fines de tomar el balance y comenzar a armar los coeficientes, hay que tomar el balance ajustado. Y una particularidad se da en el caso de los contribuyentes que tienen que confeccionar los balances bajo las normas NIF. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué balance tengo que tomar? Bueno, igualmente yo tengo que tomar el balance contable según las normas contables vigentes sin considerar las NIF. Pero igualmente sabemos que la información la voy a tener que tener igual, o sea, la voy a tener disponible porque recordemos que el Fisco Nacional, a través de la resolución 3363, estableció para aquellos sujetos que tengan que aplicar las NIF la obligación de presentar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados confeccionado con las normas contables profesionales vigentes, ¿sí? Por lo tanto, eso va a ser nuestra base para la determinación del coeficiente. Y además tienen que presentar un informe profesional donde detallarán o justificarán las diferencias entre una y otra forma de registración. Rápidamente mencionemos algunos del tratamiento, algún tratamiento de ingresos y gastos. Fíjense que el valor patrimonial proporcional generado por la participación en sociedades es no computable. La diferencia de cambio por tenencia de moneda extranjera también es no computable, pero la diferencia de cambio por operaciones de compra-venta de divisas sí lo es. En materia de exportaciones, los ingresos y gastos vinculados con exportaciones son considerados no computables a los fines de la distribución de los ingresos. Ahora, si estamos en presencia de exportadores puros, estos van a tener que hacer la distribución en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción. Otra cuestión que fue específicamente tratada por la comisión es el tema de las regalías. Define a las regalías como la contraprestación que se brinda dentro de, obviamente, de un contrato existente por medio de la cual un sujeto transfiere a otro el dominio, use o goce de derechos de patentes, marcas, licencias o conceptos similares. Bueno, la resolución 15 del 2023 establece que para el caso de las regalías no hidrocarburíferas, estas serán computables y consiguientemente también aclara en un artículo especial que las hidrocarburíferas serán no computables. Bueno, les dejo acá los criterios que hay que tener en cuenta para ver en qué caso se tiene que considerar soportado en cada jurisdicción las regalías. Y en materia de atribución de ingresos, fíjense, recordemos, prestación de servicios, hay que asignarlo a la jurisdicción de efectiva prestación del servicio.
En el caso de venta directa en local, sí, lo que llamamos ventas entre presentes, se asignará al local, es decir, el lugar de entrega de la mercadería. En las operaciones entre ausentes tenemos que asignar el ingreso al domicilio del adquirente, teniendo en cuenta esto como destino final, obviamente en la medida que haya sustento territorial. Y acá tenemos que tener en cuenta qué se entiende por destino final. Es aquel lugar donde los bienes son utilizados, transformados o comercializados por el comprador. Y puede ocurrir que al momento de la venta conozca o no conozca el destino final. Si lo conozco, lo voy a atribuir a esa jurisdicción. Si no lo conozco, la norma establece un orden de prelación que estoy compartiendo ahí en pantalla para ver a qué jurisdicción hay que asignarlo. El primero, que es el que voy a mencionar, sería el domicilio de la sucursal o establecimiento del adquirente de donde provenga la orden de compra. Pero luego hay diferentes criterios, como dije, un orden de prelación hay entre ellos. En el caso, por ejemplo, de los servicios de cobertura de salud, van a tener que ser asignados los ingresos a la jurisdicción correspondiente al domicilio del afiliado o beneficiario. Y ahora quiero detenerme unos instantes en lo que tiene que ver con operaciones realizadas por medios electrónicos. La resolución 5 del 2021 precisó los criterios de atribución que es aplicable a partir del periodo fiscal 2022 y sabemos que en este caso estamos en presencia de operaciones entre ausentes. Ahora bien, la comercialización de bienes y servicios a través de medios electrónicos, algún dispositivo o plataforma digital o dispositivo móvil, es considerada una operación realizada entre ausentes. Ahora, la atribución va a tener que ser, digamos, efectuada, como dije, en el domicilio del adquirente, siempre que exista presencia digital, es decir, el sustento territorial va a estar dado por la presencia digital en la jurisdicción, porque ese es el elemento que nos permite a nosotros conectar el ingreso con el domicilio. Y también la norma establece cuáles son los indicadores de presencia digital. Otros gastos, en cuanto a su forma de atribución, los vimos algunos recién, acá se los dejo para que por favor los puedan tener en el material y que sirva de consulta. Y ya para ir terminando la exposición, quería mencionarles algunos casos concretos, ¿sí? Algunas resoluciones de la comisión arbitral de los últimos años y que me parecen interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la atribución de los ingresos por publicidad. La causa es Mercado Libre contra Provincia de Santa Fe. Acá hubo una resolución de la comisión arbitral del año 20 y que fue confirmada por la comisión plenaria en el año 2021. El contribuyente había considerado que los ingresos de publicidad en su sitio web son prestados en el domicilio de los anunciantes. Por su parte, el fisco decía que no, que en realidad los servicios son prestados en el domicilio de los sujetos que visualizan esos anuncios. Y para poder efectuar la asignación, lo que tiene en cuenta es el registro de las visitas al sitio web y dónde están ubicados esos compradores. La resolución de la comisión arbitral fue no hacer lugar al reclamo interpuesto por el contribuyente. ¿Por qué? Porque consideró que aquellos sujetos que contratan estos servicios, como en este caso puede ser Mercado Libre, lo hacen con la intención de tener una cobertura de esa publicidad mucho más amplia, que no se limita meramente al domicilio del anunciante. Y recién cuando hay una persona interesada que desde una determinada jurisdicción accede a la web y ve esa publicidad, es entonces que producen efectos ese servicio contratado. Creo que es un antecedente bastante interesante. Otro tiene que ver con la materia prima. A lo largo de la exposición yo mencioné el concepto de no computabilidad de la misma a los fines del cálculo del coeficiente unificado. En este caso, Avícola Telos S.A. contra la provincia de Buenos Aires es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y distribución de huevos frescos. Y la controversia justamente tenía que ver con esto, en cómo interpretamos el concepto materia prima y la aplicación entonces de lo que dice el artículo 3, es decir, la no computabilidad. El criterio del contribuyente fue que él consideró como no computables algunos gastos que realizó en productos veterinarios, ¿sí? En alimentos para las aves, porque consideraba
que todo esto tenía incidencia en el producto. No una incidencia mecánica, pero sí una incidencia química. Y por lo tanto consideraba que incidía directamente en el producto final. Bueno, el fisco, en este caso de la provincia de Buenos Aires, mencionó que el convenio multilateral no contempla la posibilidad de extender este concepto de actividad industrial a otras actividades, ¿sí? A otras actividades de producción, como es el caso de la producción de huevos, que no constituya una actividad comercial. ¿Qué fue lo que dijo la comisión arbitral? Consideró que todos estos gastos que realizó el contribuyente y que consideró no computables forman parte del proceso de producción, pero no pueden ser como reconocidos como que integran física o químicamente el producto. Es decir, lo que hizo fue convalidar la posición de ARBA considerando computables estos gastos, en base a dos premisas: que no estábamos en presencia de una actividad industrial y que no encuadraba bajo el concepto de materia prima. Otro antecedente interesante tiene que ver con operaciones concertadas por medios electrónicos, ¿sí? En este caso Grupo Comarca, antes INESA, contra la provincia de Córdoba. Esta es una empresa que comercializaba productos en distintas jurisdicciones y el punto de conflicto era si existía sustento territorial en la provincia de Córdoba y si existía, cómo había que atribuir los ingresos derivados de la actividad comercializadora que era concretada o concertada por medios electrónicos. El contribuyente consideró que no tenía sustento territorial en Córdoba porque no hacía gastos en esa jurisdicción, que las operaciones habían sido operaciones entre ausentes y el hecho de haberla concertado a través del mail no podía ser considerado que existía un gasto del vendedor, llegado el caso sería un gasto del adquirente, y mucho menos se podía presumir que había un gasto. Por lo tanto, lo que hizo fue, aplicando las normas del convenio multilateral, según decía el contribuyente, hacer la asignación, digamos, al lugar de entrega de la mercadería, que en este caso era fuera de la provincia de Córdoba. Y obviamente aludió que desconocía el destino final de la mercadería. Por eso lo asignaba al lugar de entrega. ¿Qué fue lo que dijo el fisco de Córdoba? Bueno, que esta operación concertada por medios electrónicos, ¿sí?, tenía que ser por aplicación de las normas de convenio multilateral, atribuirse al domicilio del adquirente. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno, digamos, el fisco cordobés? En este caso, hizo una circularización entre los distintos clientes y en base a las respuestas que obtuvo y a la documentación respaldatoria proporcionadas por estos, pudo identificar a aquellos contribuyentes que tenían plantas productivas ubicadas en Córdoba. Entonces, de esta manera, quedaba probado el destino final dentro de la jurisdicción. ¿Qué fue lo que resolvió la comisión arbitral? Dijo que el hecho de que la mercadería haya sido entregada fuera de Córdoba e incluso independientemente de quién se hiciera cargo del costo digamos, del transporte hacia su lugar de destino final, eso no significaba que el origen de los ingresos fuera en ese lugar de entrega, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que determinó la comisión arbitral, que no es determinante el lugar de entrega, ni tampoco quién se hizo cargo del transporte, sino lo que hay que tener en cuenta es el lugar geográfico de donde provienen los ingresos. Y para ellos es determinante el domicilio del destino final del comprador. Y ahora sí, para finalizar, la última causa, Interpac contra Provincia de Buenos Aires. Acá se debatía la atribución de gastos de comercialización, ¿sí?, de la fuerza de ventas y administración de ventas del contribuyente. Los gastos que estaban en controversia eran los sueldos y las contribuciones, las telecomunicaciones y gastos varios, como ser aéreos, hoteles, porque esta fuerza de ventas desarrollaba su actividad en distintas provincias y para ello hacía llamadas telefónicas, concertaba ventas a través de correo electrónico, entre otros. Y también hacía gastos de alojamiento, comida. Bueno, lo que hizo es, de todos estos gastos, el contribuyente los asignó, o sea, los prorrateó en función del coeficiente de ingresos por venta. El fisco provincial
lo que dijo es que el criterio adoptado por el contribuyente no se conducía con las disposiciones del convenio multilateral ni con ninguna resolución o criterio emanado del organismo, y que por lo tanto estos gastos tenían que ser asignados a la jurisdicción donde fueron soportados. ¿Qué fue lo que dijo la comisión arbitral? Justamente esto mismo, confirmó el criterio en el sentido de que el gasto tiene que ser asignado al lugar donde es efectivamente soportado, es decir, donde haya una relación directa de la actividad porque tiene que primar el principio de certeza. Pero hizo lugar parcial a la acción interpuesta por Interpac. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con gastos de telecomunicaciones, consideró que era muy difícil poder determinar dónde realmente había sido soportado el gasto y por lo tanto dio por buena la atribución realizada por el contribuyente. Ahora bien, confirmó el ajuste fiscal en materia de atribución de sueldos y contribuciones sociales al asignarlas al lugar físico donde se desarrolló la actividad, y en materia de gastos varios también confirmó el criterio fiscal, pero en este caso por otro motivo, porque dijo que el contribuyente no había aportado ningún elemento de prueba para desvirtuar el criterio fiscal y por lo tanto, al no haber aportado ningún elemento de prueba que dijera lo contrario, tampoco ameritaba la revisión del caso por parte de la comisión arbitral. Bueno, estos son entonces algunos casos concretos que me pareció interesantes compartirles. Espero que les haya sido de utilidad, que también sea de utilidad el material y quedo a disposición para consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo dos preguntas. La primera de ellas dice, las comisiones y gastos cobrados por Mercado Pago a los contribuyentes, ¿cómo deben ser asignados para el cálculo del coeficiente unificado? Bueno, acá en el entendimiento que lo que se consulta no es la comisión que está cobrando Mercado Libre al vendedor, consideramos que se podría asimilar a un gasto de venta y por lo tanto atribuir el mismo al domicilio del adquirente. La otra consulta que me plantean es si es computable como gasto el gross INAP del impuesto a las ganancias practicado por retenciones realizadas a un proveedor del exterior. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, es lo que dice el convenio multilateral en cuanto a la computabilidad de los gastos, donde los impuestos, tasas y contribuciones no son computables. Ahora bien, en este caso, si nosotros analizamos el gross INAP de ese impuesto, técnicamente no es impuesto a las ganancias que sería para, en este caso, el sujeto pagador, es un gasto, lo podríamos asimilar como un mayor gasto asociado a la contratación de ese proveedor en el exterior y, por lo tanto, darle el tratamiento de gasto computable. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.